Pues bienvenidos a Un Ancla en la Tormenta. En el programa anterior hemos visto un poquito el comienzo de las apariciones de Garabandal. Ahora vamos a comentar qué es lo que pensaron los que veían aquellos sucesos. Bueno, dijimos que subían miles de personas desde los primeros días, pues entre ellos hubo muchos médicos, sí. De hecho, ya en los primeros días, el 25 de junio, una semana después del comienzo de las apariciones, Ceferino, el padre de Mariloli, le pide al médico de cabecera del pueblo, que vive en unos pueblos más abajo, le pide que venga para dar una opinión, porque todo el mundo está diciendo cada uno una cosa, pues esto no sé qué, pues esto no sé cuál, porque mucho asombro, pero pues claro, opinar es gratis, ¿no? No sé, ¿qué decimos de esto? ¿Qué dice la medicina? Pues sube el doctor José Luis Gullón, llega a la aldea, hizo un reconocimiento a las niñas en la trastienda del bar que tenía Ceferino. Él tenía allí en el pueblo una pequeña taberna de las 3 que había, que era, bueno, pues una cosa muy, muy pobre, muy humilde, en la parte baja de su casa, y el médico no descubre nada extraordinario. Pero sin embargo comienza la aparición y le dicen que las niñas no se las podía mover durante las apariciones. Él lo intenta y no podía. Pero con todas sus fuerzas, un hombre mayor a una niña de 11, 12 años, pues pesa entre 30 a 35 kilos. No era capaz ni de moverla, absolutamente nada. Pero de repente, David Toribio, un señor que falleció hace poco, testigo de muchas apariciones, estaba ese día y cuenta que de repente la niña se levantó pues más de 1 metro de altura y él intentó cogerla de nuevo, que se le caía. Y no pudo pararla. Decía don David que eran como 2 milagros en uno. O 3, porque primero no puede, después se eleva y después vuelve a caer. Las levitaciones fueron muchas en Garabandal. Después de la aparición, toda la gente le preguntaba a la niña: ¿cómo están tus rodillas? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque contaban que era como si hubiera sido un golpe de piedras, de calaveras, era algo fortísimo. Lo cuenta hasta el guardia civil Juan Álvarez. Dice que aquello le impresionó a todo el mundo. Pues, sin embargo, el médico, ¿saben lo que dijo? Esto es una cuestión de histeria colectiva o epilepsia. Pues este fue el informe de él después de que lo que él recogió lo mandó a sus profesores de la Universidad de Valladolid. En Valladolid le dijeron eso y ahí lo dejó. De hecho, en la televisión Telecabarga de aquí de Cantabria, él comentó que esto era así, que epilepsia, histeria colectiva, la multitud, lo que la gente quiere ver, eso es lo que acaba viendo. Muchísimos otros médicos hicieron estudios por lo menos como él, y probablemente mucho más profundos, porque, claro, han comentado qué objetividad puede tener el resultado de un dictamen médico que da un médico que no ha visto nunca al paciente, solo con los informes de lo que había hecho este señor. Pues vinieron pediatras de Santander. Celestino Ortiz pasó más de 50 días, el doctor Gasca hizo con él un informe. Los dos dicen: callar sería una cobardía científica, no encontramos explicación natural a lo que está pasando. Un neuropsiquiatra de Barcelona, el doctor Ricardo Puncernau, pasó también muchísimo tiempo en la aldea, estudió muchísimo a las niñas, les hizo todos los tipos de test que él tenía en su batería de estudios, y dice: la historicidad clínica del caso de Garabandal es incontrovertible, no se puede explicar científicamente con los conocimientos que tenemos hoy. Y así médicos de Francia, médicos de otros países van llegando y dicen todos lo mismo. A mí me ha impresionado muchísimo ver eso porque, bueno, de hecho hay otro médico que dio un dictamen contrario. Y fue el médico principal de la comisión de Garabandal. Pero ese es un caso muy interesante porque se llama doctor Luis Morales Noriega. El doctor Morales estuvo una vez en la aldea, una vez. Hemos dicho médicos que pasaron más de un mes, casi 2, algunos de ellos. Pues Morales, después de esa visita, intentó hipnotizarlas, no pudo y volvió a insistir en lo mismo: histeria colectiva, epilepsia, que dan más problemas que soluciones para lo que estaba sucediendo. ¿Cómo explicas las levitaciones, todo lo que vamos a ver que estuvo pasando en Garabandal? Las curaciones, bueno, no se explica, ¿verdad? Pues es que Luis Morales, después de aquello,
en el año 81 da una conferencia en el Ateneo de Santander para decir: cuando yo hablé en un principio no tenía datos suficientes y hoy puedo probar científicamente que las apariciones eran verdaderas. Bueno, el hombre ha cambiado totalmente de opinión, pero ¿cómo puede ir de un extremo al otro? ¿Saben lo que sucedió en medio? Que un crucifijo que besó la Virgen en Garabandal sanó un cáncer que él vio en el hospital de Valdecilla, en Santander. Antonio Bonín Cabero, si no recuerdo mal, queda curado, y cuando él toma ese crucifijo en la mano, el doctor Morales dice: ¿me lo puedes prestar? Era de Mariloli. Lo lleva a su esposa, que en el mismo hospital estaba también a punto de morir. Ella no sanó físicamente, pero sí que interiormente hubo un proceso en ella que a él le asombró totalmente y le movió a hacer esa conferencia y a decir públicamente que sus informes que habían movido a una posición crítica o contraria de la Iglesia en un primer momento, porque él era el médico principal de la comisión, no estaban bien, que lo que él había hecho pues dejaba de tener en cuenta muchísimas cosas. De hecho, él mismo dice: solo estuve una vez. ¿Cómo pudo tener tanto peso su opinión? Pues porque en esos momentos, ¿verdad? El año 61, 62, es el comienzo del concilio también, hay un aire de renovación. El Papa Juan XXIII estaba pidiendo un ayornamiento, que significa como un update, que diríamos hoy, ¿no? Una actualización del lenguaje, pero actualizando el lenguaje muchas veces se entendió mal. Y se quiso actualizar también la manera de ser iglesia, se quiso actualizar la fe y hacerla un poquito inferior a los conocimientos que tenemos de la razón. Y la ciencia y la fe, la razón y la fe tienen que estar unidas. En ningún caso la ciencia puede sustituir y resolver todo. De hecho, al doctor Morales habría que decirle de alguna manera: usted no puede decir si esto son apariciones, ¿verdad? Porque es lo que él dijo en su conferencia de los años 80. Lo que sí puede decir es que no hay explicación científica, porque es que él, como se fue más allá, ¿verdad? Pero bueno, en su opinión es que él creía que eran verdaderas. Entonces, esto le corresponde decirlo a la Iglesia, y lo tiene que decir la Iglesia, no lo puede decir un médico de manera privada. Pero sí que son argumentos muy interesantes el ver que tantos médicos que estudian tan de cerca te dicen que las niñas son normales. De hecho, es lo mismo que han dicho los directores espirituales y confesores de las niñas. El padre Ramón Andreu dice: es que eran incluso más inocentes que las niñas normales de ciudad de la época. Eran tan sencillas, tan normales, tan buenas. La Madre Nieves, guía espiritual de Conchita en los años siguientes a las apariciones, dice: nunca he conocido una niña con un espíritu religioso tan fino, tan delicado, tan bueno. El padre Manuel Guerra, un profesor de teología en la Universidad de Burgos, cuenta que él, habiendo sido confesor de Conchita en el año 66-67, pues lo mismo, dice: para mí solo habría tres opciones: o que lo hayan inventado ellas, o que sea del demonio, porque con levitaciones, con estas cosas, ¿cómo es posible que lo hayan inventado ellas? Imposible. Del demonio tampoco. ¿Saben por qué? Porque tantas curaciones, tanto amor a la Eucaristía, tanto amor al Señor, bueno, eso no lo da el demonio. ¿Cómo va a trabajar contra su propia empresa? Pues para mí solo hay una explicación, decía él, y es que sean de Dios. Y añade: pero esto le toca juzgarlo a la Iglesia, lo tiene que decir la Iglesia. Es muy interesante, Lumen Gentium 12 también en el concilio dice que los pastores son los que tienen que discernir, ¿verdad? Como dice San Pablo: observadlo todo y quedaos con lo bueno. Pero añade San Pablo una cláusula importante, y es: no apaguéis el espíritu. Porque hay veces donde, porque las llamadas del cielo resultan comprometedoras, podríamos decir: bueno, vamos a esperar, vamos a dejarlo para el futuro, ya se verá, ¿no? Eso es lo que dijo Gamaliel: si esto es de Dios, pues aguantará.
Yo creo que en la Iglesia tenemos que tener, ¿verdad?, la confianza en que Dios nos da pruebas suficientes. Mira, en Garabandal, mucho más que suficientes para estar tranquilos y seguros de que Dios está actuando. Y un poquito más adelante os contaré algunas gracias que me han llegado hace muy poquito e incluso curaciones físicas que están sucediendo hoy en Garabandal. Pero el dictamen de la medicina no agota la cuestión de las apariciones. Es que de hecho nos habíamos quedado en las apariciones del ángel. Pues al día siguiente de aparecerse el ángel por novena vez, él dijo: mañana veréis a la Virgen. El 2 de julio del 61, después de 9 apariciones del arcángel San Miguel, vino la Virgen a la aldea. O sea, el pueblo estaba a reventar de gente. Todo el mundo, era la fiesta de la Visitación, estaba con la cabeza en otra cosa. ¿Qué pasaba? Pues que iba a venir la Virgen. La Virgen. De hecho, ella vino se apareció a las niñas con 2 ángeles. Uno era San Miguel, el de los días anteriores, y otro que parecía su mellizo, dijeron las niñas. Probablemente San Gabriel, ¿verdad? Si era un arcángel porque se le parecía mucho, podría ser San Rafael, pero ¿quién suele estar más ligado a la Virgen desde la Anunciación? Pues ya sabemos, ¿no? También vieron un ojo que era como el ojo de Dios, y en estos primeros días también ya Jacinta vio el corazón de Jesús, que le impresiona tanto y más como la visión del ángel, de la Virgen. El Señor la está mirando, con su mano derecha señala su corazón y con la izquierda la invita a acercarse, pero ya no puede moverse. Sin embargo, le impresiona tanto que se siente como atraída hacia Jesús, y esto lo recordará durante toda su vida, lo cuenta como la gracia más grande de Garabandal. Y es que siempre que la Virgen viene es para acercarnos más a su Hijo. De hecho, el mensaje va a ser siempre en Garabandal la Eucaristía, id a Jesús. ¿Por qué se estaba apareciendo el Señor? ¿Por qué se aparecía la Virgen? Para decirnos que el cielo no se olvida de nosotros. Ahora que parece que la ciencia lo puede todo, ¿no? Que los sistemas políticos incluso dependen de la ciencia y todo se hace a través de una sociología política donde vamos a hacer el cielo en la tierra. Dice Ratzinger en una conferencia en el año 96, cuando eso es así, la ciencia promete demasiado. No puede hacer el cielo en la tierra. Tenemos que esperar a llegar allí para ver las cosas de Dios. Pues la Virgen les habló como una madre. Cuentan las niñas que incluso repetía sus expresiones maldichas para que le cogieran confianza. Pero nosotros se la tuvimos desde el primer momento. Era tan alegre, tan sonriente. Muchas veces venía con el niño Jesús, que era como un bebé recién nacido, y sonreía y como les reía todas las gracias que las niñas le hacían, ¿no? Ya se ponían piedritas en las trenzas, hacían pues el bobo delante del niño, ¿verdad? Como haría una niña. Pues el niño Jesús sonreía mucho y le daban a besar las piedras, pero él no las besaba, empezó a besarlas la Virgen y les dijo que las repartieran entre los peregrinos, porque a través de esas piedritas, que enseguida la gente empezó a dar objetos religiosos, su hijo dijo que haría milagros. Haría milagros, y los que los veneraran con fe pasarían el purgatorio ya en esta vida, directos al cielo. Pues no es una promesa pequeña. Pues de hecho, con esos objetos religiosos ha habido milagros por todo el mundo. Bueno, lo que hay que decir de Garabandal es inmenso y no cabe en un programa tan corto. Seguiremos. Dios os bendiga.